El otro día estuve lobotomizado como durante unas 3 horas por los reels de Instagram para variar, pero de repente me salió este vídeo. Así que pensé, yo se lo copiaría. Así que a un lado, J. Gulen, porque este short lo voy a plagiar yo. Pero bueno, para que esto no sea un plagio tan descarado, he decidido que diré cuál creo yo que es el mejor lugar para hacer un botellón en cada región, pero también diré cuál creo que es el peor, y obviamente voy a explicar el porqué. Pero antes de empezar, déjame que te enseñe esta imagen de Donald Trump que he encontrado. Me ha hecho gracia, no sé. Pero bueno, voy a ignorar mis genes hebreos ya y voy a parar de meter relleno en la introducción, que tenemos para largo. Así que empecemos con esto de una vez. Capitán. ¡Oh! ¡Gastón! ¡Estás sano y salvo! El mejor lugar para hacer botellón en toda la región de Kanto es indudablemente Ciudad Zulona. Es un lugar tan problemático que es perfecto. En esta ciudad está el casino, en el cual se trafica con Pokémon a cambio de fichas, y también está la guarida del Team Rocket, por lo que la gente Mara estará demasiado ocupada con todos esos delitos mayores como para prestarle atención a unos chavales que están haciendo un inofensivo botellón. Además, está el extra de que en la ciudad Zulona se encuentra el gimnasio de tipo planta, en el cual clarísimamente Erika y sus entrenadoras están haciendo un submarino 24/7 ahí dentro. Aunque igual si eres una mujer no es tan buena opción ir ahí, porque ya sabrás que ahí se encuentra el viejo pervertido ese que se la pasa mirando por la ventana del gimnasio. Y el peor sitio de Kanto para hacer un botellón creo que será el más obvio de este vídeo. No podía ser otro que el pueblo Lavanda. Estaba claro, el pueblo del creepypasta más famoso de la franquicia, repleto de Pokémon de tipo fantasma y en el cual se encuentra probablemente la mayor atrocidad arquitectónica que he visto en mi vida, la Torre Lavanda. Pero, ¿se puede saber a quién carajo se le ocurrió la gran idea de hacer un cementerio dentro de una torre? Tú imagínate estar de botellón de tranquis y que de repente te caiga encima un chorro de líquido de embalsamar o algo peor en la cabeza, porque estoy segurísimo de que el líquido de la descomposición se filtra a través del suelo de cada piso. ¡Qué puto asco! El pueblo Lavanda es el peor sitio de Kanto para hacer un botellón de calle. Pero antes de ir a hablar de Yoto, tengo una duda. ¿Cómo carajo lograron convertir la Torre Lavanda en una torre de radio en Pokémon Oro y Plata? ¿Qué hicieron con las toneladas de cadáveres de Pokémon que había ahí? Esto fijo que me quitará el sueño esta noche. My coin is mine alone. Too slow, little thief. El mejor lugar para hacer un botellón en la región de Yoto depende de si esto pasa antes o después de los eventos de Pokémon Oro y Plata. Si pasa antes, el mejor lugar es el Pokéatlón, ya que ahí puedes beber e irte a ver un espectáculo y apostar por tu Pokémon favorito. Pero si ya han tenido lugar los eventos de Oro y Plata, el mejor lugar de la región de Yoto para hacer un botellón no es otro que el Lago de la Furia. La gente seguirá teniendo miedo del Gyarados rojo, así que no habrá nadie para molestarte, por lo que puedes estar tranquilamente con tus amigos sin que venga nadie a decirte nada. Además, el hecho de que sea un lugar bastante retirado ayuda mucho. Y da la casualidad de que el peor lugar de Yoto para hacer un botellón está bastante cerca del Lago de la Furia. Y es la Gruta Helada. Creo que no me hace falta explicar el porqué, ¿verdad? ¿Qué frío polar tiene que hacer ahí? Pero bueno, si eres de los guarros que no recoge al irse, hay un lugar peor en la región de Yoto para hacer un botellón. Y ese es el Encinar. Como Celebi te pille tirando algo al suelo, puedes estar seguro de que te mandará al pasado, a la época en la que aún se hacía la mili para ver si espabilas. Hoenn es una región con un clima bastante cálido, por lo que yo creo que el mejor sitio para hacer un botellón es la playita que hay debajo de Ciudad Portual. De día está a reventar de gente siempre, pero de noche ahí se tiene que estar de lujo, con la brisa del mar fresquita para contrarrestar el calor que hace en Hoenn. Y como está el señor Arenque ahí ese día, incluso mejor, qué tío más salao. Pero bueno, hablemos del peor sitio de Hoenn para hacer un botellón, el cual creo que también está bastante claro. Es la ruta 113. Ahí no solo notas el bochorno que tiene que hacer por estar tan cerca del monte Cenizo, sino que además está todo cubierto de ceniza, que seguro que se te mete por todas partes. Qué cosa más incómoda, por Dios. Pero bueno, no sé mucho sobre Hoenn yo, así que no tengo nada más que añadir.
La región de Sinnoh es mi favorita, pero sin embargo, al contrario que con Hoenn, Sinnoh es una región en la que hace un frío del carajo, y me atrevería a decir que es la región más fría de todas las que conocemos a día de hoy. Pero si algo me han enseñado Rusia y Polonia en esta vida, es que en los lugares fríos es donde más salvajemente se bebe. Por lo que el mejor sitio para hacer un botellón en la región de Sinnoh es el refugio que hay en la ruta 216. Imagínate estar en esa zona tan extremadamente fría de la región y de repente entras en el refugio calentito después de la pateada que te has pegado para llegar ahí. Que además, al ser un refugio de montaña, ahí se tienen que armar unos fiestones del carajo, por lo que es el sitio ideal para hacer un botellón tanto con tus amigos como con desconocidos, como los montañeros y esquiadores que puedan ir llegando al refugio. Pero bueno, se acabó el buen rollo. Hablemos del peor sitio de Sinnoh para hacer un botellón, el cual yo creo sin lugar a dudas que es la isla Luna Nueva. Pocos sitios más nefastos que este se me ocurren. Tú imagínate que al frío que hace en toda la región de Sinnoh se le suma el hecho de que como a alguien le dé un amarillo o se ponga a dormir la mona, ese pobre desgraciado estará a punto de vivir la pesadilla más horrible que va a tener en su miserable vida por culpa del hecho de que Darkrai está en esa isla. Tiene que ser una experiencia terrible vivir eso. No sé por qué será, pero las regiones que están inspiradas en zonas de fuera de Japón se me hacen más acogedoras. Supongo que será por el hecho de que yo soy occidental, y es por eso que se me hacen más familiares. Pero es que en Teselia hay bastantes buenos sitios para hacer un botellón. Tenemos a Ciudad Mayólica, en la que está el parque de atracciones y también hay varios estadios deportivos, pero si quieres un plan más de tranquis, hay sitios como Ciudad Fayenza o Ciudad Hormigón, que son ciudades de clase trabajadora en las que hacer botellones está a la orden del día. Así que depende mucho del tipo de plan que te apetezca. Pero bueno, toca hablar del peor sitio de toda Teselia para hacer un botellón. Y bueno, pues es la zona desierto. Yo creo que no hay nada que discutir, ¿no? ¡Qué calor! Y la arena se te mete por todas partes. Además, ese sitio está lleno de cofágrigos, y en Blanco y Negro 2 también hay cacturns. Así que estás jodido como te pongas a hacer un botellón ahí. Bueno, ya hemos llegado a Kalos, la región que está inspirada en el norte de Francia. Así que al igual que con su contraparte de la vida real, el mejor plan que puede hacer uno al llegar a Kalos es irse de la región. Pero bueno, si me apuntasen con una pistola y me obligaran a elegir un sitio en Kalos para hacer un botellón, es la Ruta 9 supongo, porque ahí está el estadio ese de carreras de Raikon. Así que a las malas puedes apostar algo aunque sea supongo. Me ha costado mucho decidirme por cuál es el mejor sitio para hacer un botellón en Kalos, pero en cambio tengo bastante claro cuál es el peor. Con este igual hay polémica, pero para mí el peor lugar para hacer un botellón en la región de Kalos es Ciudad Luminalia. Está abarrotada de gente, por lo que te va a costar encontrar un lugar poco concurrido en el que no llamen a la gente mara. Pero si tienes la suerte de encontrarlo, lo más probable es que venga uno de esos entrenadores que hay en los callejones a atracarte o algo. Además, se le suma el hecho de que en el nuevo Pokémon Leyendas ZA hemos podido ver cómo Ciudad Luminalia cuenta con arquitectura hostil. El ayuntamiento de Luminalia ha puesto esos bancos con mala leche para que no te puedas tumbarte en ellos. ¿Qué pretenden? ¿Que me vaya a dormir la mona en la esquina esa de las 4 texturas mal puestas? Hey, look at this nigga, man. Get your weak ass up. Look at that nigga, y'all. Al contrario que Kalos, Alola es una región bastante acogedora. Además, la región cuenta con un clima tropical que hace que cualquier lugar sea bueno para hacer un botellón. Pero pese a esto, no me ha costado nada pensar cuál es el mejor sitio, el cual creo que es la isla Pony. Esa isla está casi completamente deshabitada, y el único núcleo urbano que tiene, por llamarlo de alguna manera, es esa especie de comuna hippie que hay sobre el agua, por lo que puedes hacer el jaleo que sea, que nadie te va a decir nada. Incluso es probable que alguna de la poca gente que hay en la isla pueda invitarte a algo de salsa. Y el peor lugar para hacer un botellón en la tranquila región de Alola es la Fundación Aether, creo yo. Muchos me dirán, pero Asturiano, el peor sitio tiene que ser el pueblo Po, invadido por el Team Skull, ¿no? Bueno, pues no lo creo. Piensa que el Team Skull no es una organización malvada, son solo chavales rebeldes. Por lo que creo que si vas a hacer un botellón ahí, lo más seguro es que se te unan.
Pero, sin embargo, en la Fundación Aether te estarían dando por saco todo el rato, y seguro que llamarían a la agente Mara al segundo. Eso si es que no te echan ellos mismos, claro. La región de Galar está inspirada en el Reino Unido, país el cual es una potencia mundial en lo que alcoholismo respecta. Y como para no serlo, con el clima asqueroso ese que tienen. Había pensado que el área salvaje sería un muy buen sitio, ya que ahí nunca pasa casi nadie y no os molestaría mucha gente. Pero con el clima que hace en Galar, en cualquier momento se pone a llover y el botellón se va al garete. Por lo que, pensándolo mejor, yo creo que el mejor lugar de Galar para hacer un botellón es el pueblo Crampón. Al igual que con Ciudad Hormigón en Teselia, el pueblo Crampón es una zona de clase obrera, por lo que la gente estará bastante acostumbrada a que hayan botellones en la zona. Además, los del Team Yeld se te unirían segurísimo, igual que pasa con el Team Skull. Y el peor lugar de Galar para hacer un botellón tiene que ser el bosque Lumirinto. Es súper fácil perderse y estoy seguro de que esas setas gigantes son alucinógenas. Además, seguro que los impadims que hay en la zona no dejarían de dar por culo todo el rato. ¿Te has metido aquí por mí? Sí, tío, que no te encontraba. ¿Cuántos años tienes? 13. Mira que me crece. La región de Paldea está inspirada en mi país. Literalmente el sueño de mi infancia. Por lo que seguro que al estar inspirada en mi tierra, habrá sido bastante fácil elegir un sitio, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que esta región ha sido la que más me ha costado y con muchísima diferencia. Muy a mi pesar, la región de Paldea es la más insulsa de todas. Casi toda la región es un descampado sin absolutamente nada, por lo que lo difícil ha sido encontrar un sitio en general. Así que voy a decir que la mejor zona de Paldea para hacer un botellón es la parte esa donde está el tío del tipo hada, porque ahí es donde estaría Asturias en el mapa, si esta región tuviese más de 4 ciudades. Y el peor lugar para hacer un botellón es la zona 0, porque a ver quién te saca de ese pozo. Pero bueno, quizá el botellón me haga falta a mí para olvidar lo poco esmero que le pusieron al diseño de la región de Paldea. Aunque dime, ¿cuáles crees tú que son los mejores y peores lugares de cada región para organizar un botellón? La verdad es que me interesa saber vuestras opiniones, así que dejádmelos en comentarios y yo te daré un corazón y te responderé. Pero un corazón no homo, que soy de masculinidad frágil yo. Si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo y todo eso, ya sabes. Y pido perdón a quien sea que haya inventado este formato por haberlo plagiado, pero no podía resistirme, es que me encanta el dinero.